Muchas gracias por permitirme llegar hasta usted a través de este medio, y es que me encanta mucho poderle saludar, teniendo algo que compartirle, pues es un honor poder hacerlo. Soy Saúl Flores Lazo y estoy para darle un pequeño tema. Hoy queremos compartir algo que ha sido como una inquietud que traen algunas personas cuando hablamos de evangelio o hablamos de religión. Alguna gente confunde religión con evangelio y algunos pues hasta lo ponen como una cosa bien complicada. Y esto no es complicado, el punto es que se necesita saber qué quiere decir alguien diciendo yo practico tal religión, o qué dice alguien, no, yo practico el evangelio o creo en el evangelio. Cuando Jesús anduvo en la tierra, Él vino a compartir el Evangelio. Eso fue lo que Él trajo, y de ahí comienza a verse como una confusión, porque había mucha religión. Cuando los israelitas, todo el pueblo de Israel que tenía una ley, tenía un comportamiento, tenían dogmas, tradiciones, costumbres, leyes, y cuando vino Jesús y les comenzó a compartir otra cosa, ellos sintieron como que estaba confundiéndose el asunto. Y por supuesto, por eso es que necesitamos nosotros ahora también explicar. Algunos confunden ser evangélico con ser religioso, y pues por lo mismo que creemos que la gente está trayendo como que fuera lo mismo. Pero hoy queremos compartir la diferencia de qué es el evangelio y qué es una religión. Para comenzar, vamos a hacer unas tres comparaciones que son bien fáciles de tomar. Por ejemplo, cuando se habla de ser religioso, es de practicar ciertas costumbres, cierta conducta, bueno, que son actividad humana que suele abarcar creencias, prácticas y sobre todo también cuestiones de tipo existencial. O sea, una persona puede ser muy religiosa y con mucho respeto algunas veces no ser cristianos, pero puede ser que sea religiosa y sea cristiano. En el caso de que pueda tener, hay religiones que no son cristianas, hay religiones diferentes, hay religiones monoteístas, o hay religiones politeístas, y todo eso se puede decir que son costumbres o creencias para aplicar en la vida práctica, en lo moral o en lo existencial. Pero en la parte que corresponde al Evangelio podríamos decir que es las buenas nuevas de la realización del plan de Dios para la vida del ser humano. Ahí estamos hablando de algo más complicado para poderlo explicar. ¿Por qué? Porque si vemos en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, habla cuando Jesús estaba platicando con un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo. Le dice Nicodemo, yo sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Y dice Jesús, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, cuando le da esa opinión o esa posición el maestro de la ley, el gran Nicodemo, dice, ¿cómo puede ser esto? Nacer de nuevo. Sí, nacer del agua y del espíritu, le dice Jesús, queda más confundido. ¿Qué es esto de nacer del agua y del espíritu? ¿Cómo es esto? No, bueno, nacer de nuevo, entiendo que voy a tener que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer. No, le dice Jesús, es nacer del espíritu. Nacer del espíritu no se puede explicar así con palabras cortas y sencillas, porque es nacer de Dios, nacer de la naturaleza divina. Es como explicar lo que nosotros nos apartamos, o sea, el ser humano a través del pecado se apartó de la relación con Dios, o sea, el pecado separa al hombre de su relación con Dios. Entonces está espiritual no ha nacido todavía espiritualmente. Entonces cuando nace de nuevo es cuando abre su corazón, o sea, su corazón espiritual, para que Cristo venga a vivir en él. Entonces nacer de nuevo es nacer del Espíritu, es nacer de Dios. Cuando nacemos de Dios, nacemos a una naturaleza divina, o sea que nuestros pecados son perdonados, nuestra vida comienza a ser dirigida de dentro para afuera. No es una conducta que yo aplico en mi vida
de afuera para adentro, sino que de dentro para afuera comienza a cambiar. El Espíritu Santo comienza a cambiar la vida de la persona. Ahí viene la diferencia entre ser un religioso que pues practica buenas costumbres, tiene buenas, tiene creencias, tiene buena disposición para ser aceptado. Y esa es una gran diferencia. Para nacer de nuevo, para creer en Cristo Jesús, no necesitamos cambiar para ser recibidos. O sea, nacemos y comenzamos a vivir el cambio que Dios produce en nuestra vida. Pero el religioso tiene que primero aprender a vivir como religioso para ser aceptado como religioso. O sea, es una diferencia muy grande. Luego, otro punto es que todos los seres humanos hemos nacido pecadores, o sea, somos pecadores. El Evangelio dice eso, en Romanos 3:23 dice que como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es la salvación para el ser humano. Dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús vino a ofrecernos el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación. Entonces, ninguna religión va a ocupar ese lugar. Cuando hablamos de que Cristo no trajo ninguna religión, sino que trajo una oportunidad de relación, entonces hablamos de relación con Dios o religión. Los de la época de Cristo, los fariseos, eran grandes religiosos, muy buenos religiosos, pero no conocían a Cristo, no lo pudieron conocer, no lo pudieron recibir. Entonces, ellos no tuvieron esa relación con Jesús, por eso lo mataron. Ahora, de la relación depende nuestra revelación, o sea, cuando conocemos a Cristo, tenemos una relación con Él, comenzamos a vivir para Él, comenzamos a disfrutar de su bendición, entonces comenzamos a conocer más de Él. Entonces la revelación que nos viene dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, o sea, no es en el área material, sino que en el área espiritual. Ahí viene cuando parecemos lo mismo, trabajamos quizás en lo mismo, comemos lo mismo, tenemos conductas algo parecidas, pero el cristiano nacido de Dios tiene una esperanza de la vida eterna al tener que pasar de esta vida a la otra. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Aunque viva igual que nosotros acá, pero cuando Él fallece, hay una incertidumbre que es cuando el cuerpo va a la tumba, su alma no va a estar con Dios. Y eso no es porque yo lo digo, lo dice la palabra. Dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la llave para poder tener vida eterna, según la Biblia, es conocer a Jesús. Esa es relación. Y esa es revelación que viene de tener una vida del Evangelio. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para el que cree. O sea, no es para cualquiera, sino para el que cree. Alguien puede decir, no, si el Evangelio es otro modo de vivir. No, no es cierto. El Evangelio es la oportunidad de tener una relación con Dios. Las buenas nuevas que Cristo trajo para que nosotros la podamos tener y vivir para Él, y después de esta vida estar con Él en la eternidad. Luego, las enseñanzas de la vida cristiana se practican en la comunión de los creyentes. Por eso es que algunos pueden como confundir cuando dicen, bueno, es de tal denominación o de tal iglesia. El hecho de que nosotros nos reunamos en cierto lugar es porque tenemos creyentes que están queriendo vivir esa misma relación en comunión con los mismos hermanos. Eso significa que no es lo mismo tampoco que yo diga soy de la iglesia Camino del Rey a que diga soy de la iglesia que representa el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia como tal, la iglesia que Cristo dejó, no es una denominación religiosa, no es la denominación X, la denominación Y, no es la religión tal, sino que es el Hijo de Dios
viviendo en usted, viviendo en mí. Entonces ahora, aunque tengamos denominaciones, organizaciones religiosas, eso solo aplica para poder tener una administración en la parte natural, en lo que son las leyes, en lo que son las organizaciones. Hay conferencias evangélicas, hay iglesias de todo, hay 3.000, 5.000 iglesias, póngale la cantidad que hay, pero no son la expresión del evangelio puro, sino que son, denominacionalmente hablando, son organizaciones para representar aquí en la tierra. El evangelio no es ninguna religión, no es ninguna denominación, no es ninguna estructura, como dicen algunos, ahí está la iglesia tal, cuando ven un edificio, esos son edificios, son locales. Eso no es la iglesia de la que estoy hablando. Ahora, distingamos también otra cosa, que cuando se habla de qué es el evangelio y qué es religión, por ejemplo, la motivación. La motivación del evangelio es la gratitud. Cuando yo sirvo a Dios porque yo le amo, porque estoy agradecido, es gozo y es agradecimiento. Pero como religioso puede ser que lo haga por temor, puede ser que lo haga porque tengo miedo o por inseguridad. Oiga, una persona puede decir, no, yo no me quiero ir al infierno, por eso voy a la iglesia. Mala motivación. Usted vaya a la iglesia porque ahí se reúne con los que están buscando agradar, servir, obedecer a Dios por el agradecimiento, y no porque usted no quiere ir al infierno. Él dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. El que cree en Él tiene la vida. O sea, no peleemos por eso, ya la vida eterna está ganada a través del sacrificio de Cristo. A nosotros nos da la oportunidad de disfrutar con Él una vida plena, una vida nueva, una vida victoriosa. Entonces, no es esa cosa que algunos piensan, ay, pero me hago religioso, voy a dejar de hacer tal cosa, voy a sufrir por esto, voy a dejar de disfrutar aquello. No, hombre, no hay tal cosa cuando estamos caminando con Dios. Nuestra vida es plena, nuestra satisfacción es completa y vivimos plenamente lo que se hace, porque somos perdonados, somos liberados, somos nuevas criaturas y tenemos la oportunidad de vivir en la libertad que proviene una relación cotidiana con Dios. Entonces, es importante que veamos que tenemos ya la mejor noticia se llama el Evangelio. La mejor buena nueva, es que Cristo le ama, que Él lo está esperando, que Él quiere bendecirlo, quiere perdonarlo, quiere darle una nueva esperanza, quiere que usted disfrute esta vida acá, estando con Él, y cuando usted termine esta vida acá, cuando usted muera, puede estar en los brazos del amado. Eso es el Evangelio. No es una religión seca, no es una situación de dificultades. O sea, aunque tenga dificultades, viviendo con Cristo, las dificultades no son igual. Se puede disfrutar aún en las situaciones difíciles. Como por ejemplo lo que puede estar pasando este tiempo. No sé, ustedes cómo está pasando. A nosotros a veces nos ha tocado, bueno, los negocios han bajado, nuestras empresas hemos tenido que despedir gente o hacer cambios, y estamos en tiempos que no podemos salir mucho, pero tenemos paz, estamos aprendiendo más, estamos haciendo algo que nos encanta, como estar compartiendo con ustedes. Y el último punto que puedo decirles para que comparemos qué es el Evangelio y qué es la religión, es cómo nos acercamos a Dios. Cuando venimos a Dios para, como el Evangelio lo establece, nosotros buscamos a Dios en alabanza, en adoración, en gratitud, lo buscamos porque estamos agradecidos. Pero el religioso normalmente viene pidiendo favores cuando ora y dice, ay Señor, bendíceme, dame, cuídame, haceme, poneme, porque está en la actitud de solamente de recibir un beneficio para sí o para sus cercanos. Cuando tenemos realmente una relación de agradecimiento con Él,
venimos a darle gracias y venimos a bendecirle por lo que Él nos ha dado. Así es que, recapitulando, Jesús predicó el Evangelio y el Evangelio son las buenas noticias, las noticias de que hay una vida mejor para usted y para mí, que podemos vivir en bendición, que podemos vivir en victoria, en libertad, aunque cualquier cosa que pueda estar pasando, podemos tener paz. Y luego, cuando hablamos de que la religión es la que nos ha atado o nos ha hecho trabajar en costumbres, en creencias o en aspectos de la vida práctica, pero no nos cambia nuestro corazón, no nos llena de paz, no nos llena de felicidad. Por eso es que le digo, cuando me preguntan, ¿y usted de qué religión es? Fíjense que yo la religión no la he visto como mi principal motivación. Quiero tener una relación con Dios y por eso estamos haciendo lo que hacemos como Asociación Camino del Rey. Y para concluir, le quiero decir unas preguntas, hacerle unas preguntas en la vida práctica, y usted me puede contestar así usted mismo, decir, si usted va a una iglesia o es un nacido de nuevo. Si usted todavía solo va a una iglesia, no le garantiza que usted sea un nacido de nuevo, o sea, nacido de Dios. Tiene que estar seguro que ha nacido de Dios, porque entonces va a tener una expectativa diferente, no de porque yo me acerco a la iglesia, sino que porque Cristo está en mí. Otra es de tener una relación con Dios o tener una religión, es muy diferente. No es lo mismo tener una religión que tener una relación con Dios. Y la pregunta del millón, si usted falleciera hoy, ¿a dónde cree que iría? Alguien me dijo, no, yo creo que voy para el cielo porque yo no he sido tan malo. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Nadie por sus obras puede decir que tiene el derecho de la vida eterna. Así dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, pero si yo si sé que Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Sí, Dios es bueno y le quiere perdonar. Pero Él estableció que todos somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que ese Salvador se llama Jesucristo, que murió por usted y por mí en la cruz, y que hay necesidad de recibirlo. ¿Cómo se recibe? Se recibe a través de una oración, creer que Él es Dios y que Él murió en la cruz y resucitó para pagar el pecado que usted y yo necesitamos pagar. Y por ese sacrificio y por esa resurrección nosotros podemos tener vida eterna. El que cree con el corazón y confiesa con su boca, dice Romanos 10, 9 y 10, ese tiene vida eterna. Entonces, si usted no tiene seguridad, yo le puedo invitar ahora que le pida a Él que entre en su vida y que transforme su corazón, que le dé esa nueva esperanza y esa certeza que cuando usted termine esta vida acá, puede estar con Él para siempre. Y esa va a ser la diferencia entre vivir el Evangelio o vivir una religión. Les animo que ustedes, de hoy en adelante, no estén dudando porque van a creer en el Evangelio de Jesús. Él vino a dar libertad a los cautivos, Él vino para darle vida eterna, Él vino para que usted no esté esperando ir a la muerte eterna, que es la condenación que el diablo quiere llevar. Dios tiene vida eterna para usted. Dios me lo bendiga.